Buenas tardes, hermanos. Les invito a leer en el libro de los Hebreos, el capítulo 10. Libro de los Hebreos, el capítulo 10, escrito por el Espíritu Santo. Hay discusión allí quién escribió el libro de los Hebreos, pero no hay discusión de que el Espíritu Santo guió al escritor. Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor y algunas frases a indicar. La primera está en el versículo 12, cuando el Señor se ofreció una vez, el sacrificio del Señor es una sola vez y para siempre. El otro versículo es el versículo 14, cuando dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí está la frase nuevamente, una sola vez, una sola ofrenda. Y el versículo 17, la frase que me gusta en lo personal, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es palabra del Señor, no es palabra humana. Una religión humana nunca jamás hubiera ideado un plan de salvación como el de nuestro Señor. La religión humana busca arreglar al hombre de afuera hacia adentro. Deja tus vicios, deja tu mala manera de vivir, deja las amistades y deja tantas cosas. Purifícate un poco para que puedas acercarte al Señor. Religiones conducen al hombre por medio de los santos también. Y en mi niñez me acuerdo haber acercado a un santo, a una estatua, a un ídolo, en la inocencia de un niño, y fui a la estatua de un santo, porque me consideraba en mi niñez pecador incluso, y no me consideraba digno que me escuchara el Señor, así que escogí una de las estatuas que estaba al final de aquella iglesia, para contarle lo que estaba pasando. La fe de un niño, teniendo conciencia de pecado, de que no podía acercarme al Señor o a lo que la religión llama Señor allí en un crucifijo. Sabía que había pecado, por lo tanto me acerqué al último de las estatuas, al último de los ídolos, para ver si él podía en alguna medida interceder. Pero el Señor Jesucristo, con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. No hay que hacer otro sacrificio, no hay que hacer otra ofrenda. Personas en el día de hoy se convierten en un día domingo y durante la semana, por distintas razones, piensan que perdieron su salvación porque han pecado, han cometido faltas delante de Dios y su conciencia los acusa. Algunos dicen que son creyentes y dicen, bueno, perdí la salvación, pero no,
La salvación no se pierde porque el sacrificio ofrecido es tan perfecto que el sacrificio se realizó una sola vez y este sacrificio se realizó para siempre, no 2 ni 3 veces. La salvación es un regalo de Dios que es perfecto, es una vez y para siempre, es un solo sacrificio. Amigo, lo que se realizó en aquella cruz del Calvario es un sacrificio. Los judíos lo entendían diariamente, sacrificando corderos, sacrificando machos cabríos, degollando, cortando sus cuellitos de animales inocentes, que la sangre corriera. Pero el Señor, un solo sacrificio por los pecados. Lo que sucedió allí en la cruz del Calvario fue un sacrificio. Por eso es que Juan el Bautista, hijo de un sacerdote, Zacarías, acostumbrado a los sacrificios, a las ofrendas, a todo lo que tenía que ver con el templo, no era desconocido, ve al Señor Jesucristo y dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo va a quitar de una vez y para siempre. Un solo sacrificio. Nuestro Señor, el Cordero perfecto, un Cordero santo, sin mancha, apartado de los pecadores, destinado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios. Dios se proveerá de Cordero. Y nuestro Señor, el Cordero, preparado. Una sola ofrenda, un solo sacrificio por los pecados. Y ese concepto también lo tenían los judíos, que cuando ellos pecaban, tenía que haber una víctima, tenía que alguien pagar aquellos pecados para cubrir la falta. Pero Juan entiende esto. Juan el Bautista, cuando ve al Señor, no dice el Cordero de Dios que cubre el pecado, dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú tienes pecados, reconoces que tienes pecado, que tu vida es pecaminosa. La sociedad en el día de hoy le llama errores. Cometí un error, dice, cometí un error, pero la Biblia lo llama adulterio. Cometí un error, pero la Biblia lo llama fornicación, no son errores. Cometí un error, no sé qué me pasó, la Biblia lo llama robo. Son pecados. Discúlpame, no quería hablar mal de ti. La Biblia lo llama chisme, es un pecado. Es que no me convenía si decía la verdad. La Biblia dice, es un pecado de la mentira. Somos pecadores. Muchas veces no lo entendemos, no lo comprendemos, que somos pecadores. Como creyentes salvados por la gracia de Dios, santos, a veces caemos en pecado. Somos pecadores. Pero la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de esos pecados. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta ofrenda del Señor nos hizo perfectos para siempre. ¿Quieres tú, amigo, tener esta seguridad? ¿Cuántas religiones ofrecen borrón y cuenta nueva? Que de aquí para atrás no se recuerda nada a Dios. Eso es el milagro más grande de la salvación. Nuestra salvación, nuestros pecados han sido perdonados. Nunca un creyente va a tener que pagar sus pecados, nunca. No vamos a tener que presentarnos delante de un tribunal de juicio. No vamos a tener que estar frente al gran trono blanco, porque el Señor pagó la deuda, el Señor con un solo sacrificio. Él ha tratado el tema de los pecados y se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Acaso se ha sentado el Señor Jesucristo para descansar? Hoy día está haciendo una labor cual abogado que intercede por nosotros, cual abogado. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
¿Qué concepto tenemos de los santos? ¿Acaso los santos son aquellas estatuas a las cuales el mundo se arrodilla? Un santo es una persona que ha creído en el Señor Jesucristo como Salvador personal, que ha confiado, ha depositado su fe en el Señor y en el sacrificio. Hablemos del sacrificio de la cruz. Él, cual Cordero de Dios, se presentó como una ofrenda sin mancha a Dios. El que no había hecho nada malo, pagó nuestra deuda, pagó nuestros pecados. Y puede decir el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si una persona está en Cristo Jesús, puede tener la seguridad de la salvación, la seguridad que los pecados han sido tratados una sola vez para siempre. No hay que tratarlos ya más. Nosotros como creyentes han sido pagados con la sangre del Cordero, sangre preciosa, sin mancha y sin contaminación este Cordero. Y esta ofrenda hace que Dios nunca más se acuerde de nuestros pecados. Y eso es tremendo. Cada una de nuestras vidas, cada uno de nosotros tiene innumerables pecados, innumerables fallas delante de Dios. Y Dios, que es omnisciente, conoce cada uno de esos pecados. Y aquellos pecados con nuestro pensamiento que nadie más conoce, el Señor lo conoce. Dios lo conoce. Dios estuvo allí con nosotros cuando nadie más sabía lo que estábamos haciendo. Es Dios. ¿Podremos escondernos del Dios todopoderoso, soberano Dios? Allí estaba Dios. Y Él, que conoce hasta el más mínimo de los pensamientos, en su soberana voluntad ofrece salvación a todo aquel que cree, a aquel que deposita la fe en la persona del Señor Jesucristo, que deposita su fe en el sacrificio de la cruz del Calvario y puede tener la seguridad de que los pecados han sido olvidados, de que los pecados han sido perdonados, de que la persona ha sido lavada con la sangre del Cordero. Y esto es tan poderoso que nos permite, luego de nuestra salvación, entrar a un lugar que nadie más entraba, sino que solamente el sumo sacerdote una vez al año, al lugar santísimo. Y tenemos libertad a ese lugar espiritual de entrar a la misma presencia de Dios. Siendo enemigos en otro tiempo, ahora podemos ser hechos hijos de Dios por la sangre de este sacrificio que el Señor realizó. Y como mencioné, aquellos pecados en nuestra mente, en nuestro corazón, que nadie más conoce, que solamente nosotros conocemos, y que Dios los conoce también, Él también se proveyó para aquello. Ahí mismo en Hebreos capítulo 9, versículo 14 nos habla, cuánto más la sangre de Cristo, de este sacrificio, el cual mediante el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Nunca más se acuerda de nuestros pecados, los borra todos, borrón y cuenta nueva, un nuevo comienzo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y además aquellos pecados que quedan solamente en nuestra mente, la sangre del Cordero de Dios los quita. Dice que limpiará vuestras conciencias de obras muertas, hasta lo más profundo de nuestra conciencia, donde están aquellos pecados de pensamiento, llega la limpieza de esta sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, ¿quieres tú tener esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Hay que hacer alguna oración? ¿Hay que cumplir algún mandamiento? ¿Hay que cumplir ciertos decretos de alguna congregación? Es solamente por fe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.